Ahora presentamos a Olga Toro, compañera académica, psicóloga, magíster en salud pública, candidata a doctora en salud pública. Es la jefa del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Adelante, Olga. Muchas gracias, Rafael. Saludo a mis colegas panelistas, pero muy especialmente a nuestra invitada internacional, Alicia. Muchas gracias por colaborar en este espacio. Espero que sea uno de muchos de aquí en adelante. Y también agradezco la participación de todos quienes están siguiendo este conversatorio. Yo quisiera profundizar a propósito del título del conversatorio, ¿no? La teoría y la práctica, transformaciones y resistencia. Ya nos da cuenta de que parece que ha sido difícil una declaración que hemos hecho hace muchos años en la región de las Américas, quizás siguiendo un poco al mundo, pero me quiero centrar en nuestra región, por transformar fundamentalmente los servicios de atención en salud mental. En nuestras exposiciones, de las exposiciones que me han antecedido, particularmente Alicia nos pone la complejidad del campo y por lo tanto va más allá de los servicios de atención. Y yo me quisiera centrar, entonces voy a focalizar un poco más en los servicios de atención a propósito del título, ¿no? Y esta declaración de que queremos avanzar en la región, recordemos la declaración de Caracas en los años 90, que en muchos países de la región nos comprometimos, y que hablábamos de que esta transformación era sobre la desinstitucionalización psiquiátrica, ¿no? Y dado que todos los panelistas han hecho un guiño a cómo avanzamos en esta transformación, han hecho un guiño al tema de los recursos, ¿no? Finalmente, cómo esto se sustenta financieramente. Alicia ha mencionado la atención respecto de los modelos de aseguramiento. Jimena nos ha instalado esta idea de los sistemas de información vinculados a financiamiento como sistemas de ejercicio de poder. Sandra nos pregunta sobre cómo sostenemos finalmente con los recursos públicos que sabemos limitados y sobre todo en este periodo post-pandemia en que los países han quedado más empobrecidos y que además tienen que ser capaces de sostener los cuidados de la enfermedad. Y luego Alfredo nos ha puesto en el terreno, nos dice, bueno, las acciones comunitarias, cómo reciben apoyo las acciones de la comunidad. Entonces, finalmente pareciera que en este tránsito entre la teoría y la práctica, en cuánto somos capaces de transformar y cuánto hemos resistido nosotros mismos, nuestras sociedades a transformación, necesariamente nos tenemos que referir a los sistemas de financiación y es donde yo quisiera profundizar porque además es mi área de interés de la investigación. Y aquí yo quiero partir señalando que las reformas por la desinstitucionalización psiquiátrica a mi juicio, han descuidado el hecho de que éstas se han situado o se han anidado en reformas de salud mayores, y estas reformas de los sistemas de salud han impuesto ciertas reglas, ¿no?, a los sistemas donde fundamentalmente ha sido importante la introducción de reformas a la financiación. Entonces, cuando Alicia nos hablaba, ¿cierto?, de la posguerra y de este escenario político favorable a la seguridad social, uno evidencia en las publicaciones, ¿cierto?, esta expansión de la idea de las reformas de la desinstitucionalización. No es casual que las reformas italianas o inglesas se expanden en este momento. Se crea, de hecho, con la creación de la Organización Mundial de la Salud, la primera Comisión de Salud Mental, en que se empieza a hablar de salud mental y ya no de higiene mental, como se hablaba hasta el momento. El primer congreso en Londres en ese año se titulaba Salud Mental y Ciudadanía. O sea, fíjense la reflexión sobre derecho en que aparece, y claro, hay un escenario favorable a la financiación de los sistemas de salud, ya que hay una expansión respecto de la financiación de hospitales, de centros de atención, y David Butler, que es un economista norteamericano que ha estudiado las oleadas de reformas en el mundo, plantea y señala, bueno, pero a fines del año 80, al menos los países de la OCDE habían casi duplicado su PIB en salud, ¿no? Y entonces piensen ustedes, años 80, hasta dónde iba a ser el gasto en salud, y entonces los países, la preocupación empieza a ser, bueno, ¿hasta dónde gastamos en salud? Porque los países no van a ser capaces de sostener estos sistemas que solo están en expansión, y en un escenario de los años 80 también en que
irrumpe el modelo neoliberal, que precisamente una de las cosas que hace es cuestionar el gasto público, ¿no? Y cómo entonces los países no son capaces de contener este gasto público, y lo que intenta es jibarizar el Estado. Y en este escenario también, aquí algunos ya han hecho mención, y Jimena ha hablado de esta idea de desinstitucionalización como algo distinto a la deshospitalización o la transinstitucionalización, ¿no? Que, bueno, dejo el hospital psiquiátrico, pero me voy a una residencia que es tan institucionalizadora como lo era el hospital. Claro, entonces empieza a haber en los países una restricción presupuestaria, una contención del gasto que fue muy fuerte hasta inicio de los 2000, en que empieza a haber una discusión importante por el malestar social que genera, ¿no? Y además por el discurso sobre los derechos humanos y la salud como un derecho humano. Pero eso es un periodo negro, por así decirlo, para la transformación al modelo comunitario, porque estas restricciones presupuestarias evitaron inversión en lo comunitario, pero al mismo tiempo también restringieron recursos a los hospitales psiquiátricos, a estas grandes instituciones. Y yo he llegado a pensar que muchas de las defensas de esa época, de algunas personas, de defensa de sus instituciones psiquiátricas, más bien se debía a esta disminución de recursos, que eran ya escasos y limitados, porque tampoco se estaba invirtiendo en otras cosas. Sin embargo, hoy día estamos en la era de las reformas por el acceso universal. Yo les recuerdo que los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a alcanzar la cobertura sanitaria universal al 2030. Está a la vuelta de la esquina. No sé si esa meta será posible alcanzar, como fue la meta en su momento de Almata, ¿no? Y que después, bueno, nos lamentábamos que si habíamos alcanzado o no las metas puestas en atención primaria. Y a propósito de la pandemia, además, la Organización Mundial de la Salud llamó a los países a un compromiso para incorporar la salud mental y el apoyo psicosocial dentro del acceso universal, porque tampoco era una discusión dada, ¿no? Y ahora, en mayo del 2021, en la última Asamblea Mundial de la OMS, hay un hito importante porque los países reconocen que es importante ampliar el acceso a servicios de salud mental como parte de esos compromisos de cobertura sanitaria universal. Y eso nos pone preguntas. Bueno, pero yendo al tema esto de que hemos descuidado, que nuestras reformas por la desinstitucionalización se han anidado en reformas financieras que nos han hecho subordinar las transformaciones a estos sistemas de financiación. Necesariamente hay que pensar en el contexto latinoamericano. Por lo menos Latinoamérica y el Caribe somos alrededor de 660 millones de habitantes, con un nivel de desigualdades. O sea, en la región tenemos a Canadá y tenemos a Haití, para que veamos los dos mundos. Tenemos PIB en salud que oscila entre cerca del 1% hasta los dos países más desarrollados, casi el 12%. Tenemos todavía más del 30% de la población declarada bajo la línea de la pobreza, y con un Gini, ¿cierto?, bajo el 0,5, es decir, ese es el escenario de dificultades económicas que muchos expertos en el área han señalado que además la región va a retroceder varios años a propósito de la pandemia. En este contexto, respecto de la financiación, cuando uno revisa la preocupación de los autores en salud mental, y ahí hay autores muy relevantes como Graham Thornikoff, el profesor Martin Name, ingleses que se han metido, ¿cierto?, a ver estos temas de la economía de la salud mental, lo que uno puede observar es que ha habido una preocupación por dos líneas de trabajo en este aspecto. Una, por la preocupación de aumentar los presupuestos, ¿no?, de que salud mental tenga y el presupuesto público sea mayor. Hoy día en Chile evidenciamos que tenemos aproximadamente el 2% del presupuesto de operación en salud dedicado a salud mental, y que eso ha estado estancado hace muchos años, y que hay una aspiración de llegar al 5 o 6%. Ahora, esto en porcentaje relativo, porque cuando uno ve del año 90 cuando recuperamos la democracia hasta el día de hoy, los recursos en salud han crecido exponencialmente. Si nosotros pensamos que aproximadamente el 70% del recurso del presupuesto público se destina a recursos humanos, y vemos que el año 90, cuando se recupera la democracia y se empieza a estudiar la brecha en recursos humanos, los trabajadores de la salud pública eran 35.000, esa era la dotación. Hoy día, cuando vemos las noticias de que se entregó, junto con los gremios de la salud, se entregó un bono COVID en abril de este año, estábamos hablando de 272.000. O
sea, piensen, 272.000 trabajadores de la salud en el sistema público, más de casi 8 veces de crecimiento. Uno pudiera estimar, bueno, Chile ha invertido en salud sistemáticamente, nunca un presupuesto se ha reducido. Cuando uno ve los gráficos, ¿cierto?, de Hacienda, siempre reclaman que salud crece, 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 crece. Hoy día Chile está en el promedio, un poquito más arriba del promedio de la OCDE en su PIB, sobre el 8% del PIB destinado a salud. Entonces no podríamos decir que hemos descuidado la inversión en salud como país. Chile ha hecho un tremendo esfuerzo, que es reconocido además por los países de la región, pero aún así, cuando vemos estos porcentajes relativos, tenemos la sensación de que estamos todavía en medio de la carencia y la pobreza. No, yo no quiero decir que edad tengo, a esta altura uno ya no lo dice, pero cuando empecé a trabajar en atención primaria, pensar en tener un psicólogo, la verdad que era un lujo. Hoy día las generaciones nuevas no conciben que no existan equipos de salud mental y programas de salud mental en toda la atención primaria, y eso es parte de nuestros avances y nuestro logro. Entonces, una de las preocupaciones ha sido cómo aumentar el presupuesto. Otra línea de preocupación ha sido cómo distribuir de manera eficiente esos recursos que tenemos, porque una vez que tenemos los recursos, ¿a quién se los destinamos? Y la apuesta del modelo que hemos señalado es que hay que invertir en la atención primaria, hay que invertir en la salud comunitaria, hay que invertir en la hospitalización en hospitales generales y además en una serie de otros tipos de servicios que apuntan a que las personas puedan seguir manteniendo su vida en su comunidad con dignidad, aun cuando tengan alguna condición de salud mental, y que eso no sea un impedimento para, ¿cierto?, ejercer sus derechos ciudadanos en propiedad. Sin embargo, cuando vemos, aun cuando uno ve va comparando los atlas de salud mental, ¿no?, y va mirando, vemos que la región efectivamente va avanzando. Cada vez que se hace un atlas, hay un descenso sistemático de los ingresos a hospitales psiquiátricos, por ejemplo. Hay un ascenso sistemático en los países que van declarando la incorporación de la salud mental en la atención primaria. Entonces, pareciera que esta distribución asignativa, esta eficiencia asignativa, va en la dirección correcta. Sin embargo, todavía sobre el 70% de los presupuestos públicos están concentrados en hospitales psiquiátricos, y ahí entonces no nos podemos quejar como en los tomadores de decisión que es una falta de presupuesto. Algo ha pasado, que hemos tenido una velocidad muy lenta, y ahí entonces esta discusión que nos pone Alicia, ¿no?, sobre este campo donde los grupos de interés, donde ¿qué pasa? Que cuando ya tenemos los recursos, la forma en que los distribuimos, no avanzamos en la velocidad que nosotros quisiéramos, y todavía tenemos estas cifras que en mi caso me avergüenzan en realidad, en que todavía tenemos una alta concentración de esos recursos en los hospitales psiquiátricos, y es parte de estas tensiones, teoría práctica y resistencias que tenemos que discutir. Pero hay una tercera línea de investigación en la financiación que a mi juicio ha sido la más descuidada. Un guiño ya hizo Jimena y Alicia en este sentido, que tiene que ver con que se ha prestado muy poca atención a los mecanismos de transferencia, a los mecanismos de pago, la forma en que se entregan los recursos a los dispositivos y a los distintos servicios. Y esto es relevante porque esas reglas de pago se constituyen en incentivo y desincentivo. Si yo te pago por hacer una consulta médica, es decir, cualquier encargado responsable de un servicio lo que va a hacer es consultas médicas, porque tiene que tener, de alguna forma, sostener su servicio, hay sueldos que pagar, hay instalaciones que pagar, luz, agua, etcétera, etcétera. Entonces, la relevancia de esta área de la financiación que tiene que ver con las reglas de transferencia empieza a aparecer hoy día en el marco de las reformas de acceso universal como un tema relevante. Y por eso me parece que no es casualidad que haya empezado a aparecer también en la conversación hoy día. La organización de los servicios de salud mental está sometida a las reglas de transferencia que hoy día tiene el sistema de salud, y sabemos que hay una crítica, no solo por salud mental, también para el proceso de transformación de la atención primaria. Vemos que hay una crítica de que aún hay una falta de correspondencia entre el modelo de salud integral y familiar con sistemas de financiación orientados a la morbilidad, orientados a la medicalización, y que por lo tanto esos sistemas de financiación
no están siendo concordantes con el modelo de atención. Un esfuerzo importante que se hizo el país cuando transitó del pago por prestaciones hacia el pago per capitado, que es un esfuerzo dado que la evidencia señala que en la medida que se financia una población asignada, se tiende a generar incentivos para que esa población se mantenga sana y por lo tanto los esfuerzos de la atención primaria debieran orientarse hacia el cuidado, la prevención, la promoción. Sin embargo, la evidencia del per capitado en el caso de la salud mental ha mostrado que tiende a haber una discriminación, que a veces es explícita y otras veces es encubierta, hacia las personas con trastornos mentales graves, ¿no? De manera de no conservar, ¿cierto?, dado que son personas que van a requerir un mayor gasto de servicio, entonces empieza a haber un incentivo contrario, por ejemplo, a que las personas con enfermedad mental grave, que ya tienen un tratamiento y que pueden seguir sus controles de salud en la atención primaria, pueden permanecer ella porque los incentivos no están alineados. Y entonces aquí yo, más bien para ir cerrando, ¿cierto?, más bien quiero dejar esta área de reflexión en que nadie lo va a hacer por nosotros. A veces yo reclamo que cuando hablamos de financiación ponemos toda la culpa o responsabilidad en algo etéreo, ¿no? Como un Darth Vader, digo yo, así como un malvado que nos quiere hacer mal con los recursos, cuando nosotros quienes estamos desde posiciones de influencia, desde posiciones de gestión, somos quienes debemos además empoderarnos en esos ambientes, porque desde ahí tienen que nacer la decisión. Y cada vez que he hablado con referentes del seguro público en mi país, al menos me dice, bueno, es que en salud mental ustedes son tan ambiguos, siempre cuesta tanto entenderles. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso, tenemos que hacernos cargo de ese puente y empoderar nuestros espacios, porque tenemos los desafíos de qué manera vamos a sostener un sistema de salud y cómo queremos que se establezcan las reglas de financiación de todo el sistema de salud en su versión salud mental. Sí queremos hablar de lo territorial, de lo comunitario, de lo intersectorial, de los servicios sociales en salud. Chile, recuerden ustedes, estamos muy orgullosos de los hogares protegidos, con un gran esfuerzo del país. Sin embargo, los hogares protegidos es un servicio social que ha tenido que sostenerlo el sector salud, porque el sector social no ha sido capaz de sostenerlo. Lo mismo con lo que llamamos programas de rehabilitación psicosocial y que han intentado financiar procesos de incorporación laboral, que son muy precarios además, ¿no? Entonces, los servicios sociales en este caso. Y la participación social, porque para el seguro público, bueno, ¿cómo se financia en una lógica de cobertura universal del seguro público? O lo que están planteando, ¿cierto?, una de las candidaturas presidenciales respecto de tener un sistema de seguro universal. ¿De qué manera nosotros vamos a representar ahí entonces, en la lógica de financiación de seguro, estos principios del modelo comunitario que son los que no nos tienen satisfechos, ¿no? Porque hemos avanzado en cobertura, hemos avanzado en acceso a prestaciones más integrales, hemos avanzado en acceso a la diversificación del tipo de servicios que se pueden proveer, hemos avanzado en programas de autoayuda, etcétera, pero sentimos que en un momento nos quedamos estancados y que no estamos logrando avanzar, ¿cierto?, en estos elementos que tienen que ver con lo territorial, lo comunitario, el enfoque de género, intersectorial y participación social. Y ese es uno de los desafíos, a mi juicio, hoy, en este tránsito entre la teoría y la práctica, que es un tránsito de un desafío concreto, pero del que tenemos, muchos de los que probablemente estemos acá y también de los que están como participando, tenemos también nuestros grados de responsabilidad para ocupar esos espacios. Me quedo hasta ahí. Muchas gracias, Rafael.